João 6. Passadas estas coisas, fuese Jesús de la otra parte de la mar de Galileia, que es de Tiberías. E seguí-le grande multitude, porque viam sus sinales que hacía en los enfermos. E subiu Jesús a um monte e se sentou ali com sus discípulos. E estava cerca la Páscoa, la fiesta de los judíos. E como alzou Jesus los ojos e viu que havia venido a él grande multitude, disse a Filipe: ¿De donde compraremos pão para que comam estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Respondió-lhe Felipe: 200 denários de pão no les bastaron para que cada uno de ellos tome un poco. Disse-lhe uno de sus discípulos, André, hermano de Simón Pedro: un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y recostáronse como número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. E como fueron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Recogieron, pues, echaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que había de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y como se hizo tarde, descenderon sus discípulos a la mar. Y entrando en un barco, venían de la otra parte de la mar hacia Capernaum. Y era ya oscuro, y Jesús había venido a ellos. E levantábase la mar con un grande viento que soplaba. Y como hubieron navegado como 25 ou 30 estadios, ven a Jesús que andaba sobre la mar y se acercaba al barco, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no tengáis miedo. Ellos entonces gustaron recibirle en el barco, y luego el barco llegó a la tierra donde iban. El día siguiente, la gente que estaba de la otra parte de la mar, como vio que no había allí otra navecilla sino una, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en ella, sino que sus discípulos se habían ido solos, y que otras navecillas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde había comido el pan, después de haber el Señor dado gracias. Como vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron ellos en las navecillas y vinieron a Cafarnaum buscando a Jesús. Y andándole de la otra parte de la mar, dijéronle:
Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiéndoles Jesús le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comieste en pan y os hartasteis. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló al Padre que es Dios. Y dejándole, ¿qué haremos para que abremos las obras de Dios? Respondió Jesús y díjoles, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dijándole entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijándole, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viere nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de él, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendí del cielo. Y decían, no, es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este, del cielo es descendido? Y Jesús respondió y díjoles, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan,
vivirá para siempre, y el pan que no daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, si no comeréis la carne del Hijo del Hombre y beberéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me como él, también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. Es que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y muchos de sus discípulos oyéndolo, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles, ¿esto os escandaliza? Pues que si viereis al Hijo del Hombre, que sube donde estaba primero, es espíritu, es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Desde este muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y respondiéndole Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, no he escogido yo a vosotros 12, y uno de vosotros es diablo. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12.